La propuesta de ley de amnistía parece ser un tema sobre el que todo el mundo quiere hablar, ¿verdad? Algunos lo hacen desde antes de que existiera la propuesta, otros sin leerla, otros ahora que se conoce pero que aún no es ley y por tanto falta aún un trámite parlamentario en el que puede haber cambios y modificaciones que todavía no conocemos. Pero confieso que a mí me parece importante leerla y entenderla, sobre todo si es tan importante como se prevé. Y para ello nos fuimos a Valencia, al Palacio de Justicia de Moncada, para conversar con Joaquín Bosch, magistrado, al que le pedí que nos explicara en lenguaje normal, común y sencillo para todos y todas de qué va esta ley, a quiénes incluye. Y por supuesto, esa pregunta que es clave, ¿es constitucional? Todo lo que querías saber sobre la ley de amnistía y no te atrevías a preguntar en esta entrevista. Pues estamos en el Palacio de Justicia de Moncada, aquí en Valencia, con un magistrado, Joaquín Bosch, para hablar de esa ley que tiene 16 artículos, divididos en 3 títulos, 2 disposiciones adicionales y una disposición final que parece haber copado todo el interés político, mediático y también judicial en las últimas semanas, la ley de la amnistía. Pero la vamos a intentar hablar para cualquiera, común de los mortales, como yo, que no hemos estudiado derecho, que no sabemos de leyes. Joaquín, gracias por aceptar esta entrevista y este ratito para hablar de esta ley. Hola Laura, encantado de poder conversar contigo sobre esta cuestión que efectivamente es de elevado interés general y además ha provocado bastante polémica. Bastante polémica. Antes de entrar en la polémica concreta de esta ley, sí que te preguntaría cómo están los ánimos ahora mismo por la judicatura. ¿Cómo lo sientes tú? Esta tramitación de una proposición de ley de amnistía ha generado muchas tensiones en la judicatura. En los sectores mayoritarios ha provocado un cuestionamiento frontal, abierto, hasta el extremo de que incluso también del propio Consejo General del Poder Judicial ha efectuado diversos pronunciamientos, pero también ha habido 3 asociaciones judiciales que han mostrado su desacuerdo de una manera muy crítica por considerarse en estos ámbitos que se trata de una ley que vulneraría la separación de poderes e incluso la actuación de nuestros tribunales. Somos minoría quienes no compartimos estas visiones, pero sí que es cierto que del ámbito jurídico el debate está abierto y hay posiciones de todo tipo. Fuera de la judicatura, en el ámbito académico, los profesores de derecho, en el ámbito de otros operadores de la justicia, como los abogados y abogadas, hay un debate más plural, más abierto. En cambio, en la judicatura sí que muy mayoritariamente la posición es contraria a la ley. De hecho, ha habido un último movimiento. Me enteraba que Vox, a través del portavoz principal, de Santiago Abascal, va a querellarse contra los letrados en el Congreso por haber dicho que les parece bien que esta ley pues entrar a trámite. Entonces, vamos a seguir viendo seguramente esto. Entonces, quisiera entrar un poco en materia, pero con cosas muy sencillas, a partir de las cosas que vamos oyendo. Y la primera creo que es muy clara. Siempre se nos pregunta, ¿cómo es posible que una amnistía sea constitucional si la palabra y la figura amnistía no está en la Constitución del 78? Yo creo que se ha generado mucho revuelo, ha habido debates duros, críticas a veces desaforadas, pero se ha leído poco lo que dice la Constitución. Y la Constitución lo dice todo en una frase muy breve. Dice que se podrá ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley. Esa es la literalidad de la Constitución. De hecho, lo tengo aquí, por si no lo pregunto, el mismo artículo 62 en el inciso I. No es una de las potestades. Sí, me lo conozco de memoria. Tal ¿no? cual. Se podrá ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley. Hay que preguntarse qué significa derecho de gracia. Derecho de gracia, como ha dicho muy reiteradamente el Tribunal Constitucional, lo dicen nuestras constituciones históricas, lo dice cualquier manual de derecho, incluso en sus definiciones la RAE. Derecho de gracia significa esencialmente indulto y amnistía. Entonces, el constituyente lo que hace es todo el derecho de gracia lo deriva a lo que diga la ley. Por tanto, si la ley regula que pueden acordarse indultos, como lo hace, se podrán conceder indultos. Si la ley decide que se acorda una amnistía, se podrán conceder amnistías. Es decir, no cita la palabra indulto individual la Constitución, ni cita la palabra amnistía, pero cita el concepto de derecho de gracia y lo deriva a lo que decida el Parlamento, en la ley. Sí que hace una prohibición la Constitución, que es muy importante. Y lo que prohíbe no es la amnistía. Dice que la ley no podrá autorizar indultos generales. Pero un indulto general no es amnistía, es algo muy diferente. Esto es clave, ahí me voy a detener, porque en efecto creo que ahí hay una especie de manzana de la discordia, si queremos. Leyendo el mismo artículo, de hecho es el mismo inciso, cuando se nos dice que se supone que están prohibidos los indultos generales en la Constitución,
Y hay una suerte de interpretación por parte de algunos juristas, que seguramente son muy respetables, que señalan que una amnistía es una suerte de indulto general, porque en realidad es aplicable para más de una persona. En este caso concreto, al no ser individual, sino en efecto involucrar, digamos, a más personas, ¿estarías de acuerdo con eso? ¿Es distinto un indulto general a una amnistía? ¿En qué se diferenciarían exactamente? Bueno, yo creo que ni siquiera es una cuestión de opinión o de acuerdo. Es evidente que un indulto general no tiene nada que ver con una amnistía, son dos cosas muy diferentes. El indulto implica un acuerdo del gobierno, es una decisión administrativa, y sobre una condena que ya ha sido impuesta. Mientras que la amnistía la decide el Parlamento y se puede acordar aunque no haya ni siquiera una pena. Por tanto, si nos fijamos, es una figura distinta y la acorda un órgano diferente. Los indultos generales se prohíben para que el gobierno tenga que individualizar cada medida de gracia después de una condena. Mientras que la amnistía es algo que, como decía, tiene una naturaleza muy diferente. Esto es tan palmario que nuestras constituciones a lo largo de la historia han separado claramente lo que es una amnistía y un indulto general. Por poner un ejemplo clarísimo, el precedente más claro de la Constitución del 78 es la Constitución de 1931. Indica en el mismo artículo que el Parlamento podrá autorizar amnistías. Punto seguido. No se podrán conceder indultos generales. Es decir, que son dos cosas radicalmente diferentes desde el punto de vista de nuestras constituciones y porque además tienen una naturaleza muy distinta. Hay un error jurídico muy habitual a partir de ahí, que es el que dice: quien no puede lo menos, no puede lo más. Si no se pueden acordar indultos generales, no se pueden aprobar amnistías, que es cierto que son más. Pero claro, quien no puede acordar lo menos es el gobierno. No puede acordar indultos generales y, por tanto, no puede acordar lo más, que son las amnistías. Pero es el Parlamento el que aprueba las amnistías. El Parlamento no tiene prohibido acordar indultos generales. Se dice, si está prohibido conducir a 50 por hora, no se podrá conducir a 120. Es cierto, el gobierno no podrá conducir a 120 porque tiene prohibido ir a 50. Pero el Parlamento es el que tiene la potestad de aprobar amnistías y, por tanto, no le afecta esta prohibición. Solamente tendrá limitada la actuación legislativa al Parlamento si la ley es considerada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Claro, que es, bueno, esa será tal vez una batalla. Eso lo tendrá que decidir en su momento el Tribunal Constitucional. Mi opinión es que, en abstracto, todos los procedimientos que ha realizado hasta ahora el Tribunal Constitucional parten de la premisa de que la amnistía es una figura jurídica que es constitucional. Si se mantiene esa premisa y el mismo criterio, en abstracto el Tribunal Constitucional convalidaría la constitucionalidad de la figura de la amnistía. Exacto. Otra cosa es esta ley concreta, porque es cierto que se puede aprobar una ley de amnistía partiendo de la premisa de que es una figura constitucional, pero una ley concreta además debe estar muy motivada, debe basarse en motivos de interés general y no puede ser arbitraria. La amnistía siempre es una figura excepcional y por ello debe motivarse de una manera suficiente. Pero eso es un problema de la ley concreta, que no implica que la amnistía como figura sea inconstitucional. Hablabas de una diferencia importante entre que los indultos los concede el gobierno, ¿no?, y las amnistías en realidad es una facultad del Parlamento. Aquí haría una pregunta y es, ¿se amplía de alguna manera las funciones del Parlamento en este caso concreto al tener la potestad de designar esta ley de amnistía? Es lógico, en este y en todos los casos. El gobierno no puede aprobar leyes. Como máximo puede aprobar un decreto ley. Pero tiene que ser después ratificado por el Parlamento. El Parlamento, en líneas generales, tiene facultades más amplias que un gobierno. Y no es por casualidad, es que el Parlamento representa directamente a la ciudadanía y es el que debe decidir en los aspectos más relevantes de la vida de una colectividad. El gobierno tiene unas funciones concretas, por ejemplo, entre ellas, acordar indultos, pero no puede ir más allá. Para ir más allá, el poder estatal es el poder legislativo. Claro. Sobre la amnistía hay una cosa que se dice mucho y que, claro, las personas normales entendemos esas palabras a veces más fácil que los términos más jurídicos, que es la palabra olvido. ¿Por qué lo digo? Porque se suele decir es que la amnistía supone olvidar. De hecho, Enric Julián, en un artículo muy interesante hace unas semanas en La Vanguardia, decía que había habido como 3 momentos entre el 2017 y 2023. El del castigo,
en 2017, el del perdón, con los indultos posteriores durante ya el gobierno de Pedro Sánchez, y el del olvido, que sería ahora el de la amnistía. ¿Estarías de acuerdo en términos jurídicos con esos tres momentos? En líneas generales suelo estar de acuerdo con Enrique y Juliana, y creo que aquí también, de alguna manera, ha habido como tres niveles. Está claro que con los indultos a Junqueras y otros dirigentes independentistas se adoptó una decisión con una finalidad que además estaba explícita en los acuerdos de concesión de los indultos, que lo que se buscaba es destensar la situación en Cataluña, acordar esas medidas a favor de la normalización de la convivencia, y ahora se profundiza en un tercer paso, porque ese tercer paso implica el olvido incluso de los procedimientos penales. Ya no habría causas penales y sentencias, sino que directamente se produciría el olvido a través del archivo de esos procedimientos, pero la finalidad es ir más allá, es ahondar en lo que ya se dijo en esa etapa del perdón, digamos. Es una finalidad de normalizar la convivencia en Cataluña, de proceder a una regularización de la situación política que hasta ahora era claramente anómala en muchos aspectos, y de buscar que se vuelva por parte de los actores políticos en Cataluña a aceptar el ordenamiento jurídico vigente para que las modificaciones sean a través de las propias normas. Los órganos correspondientes, sí. Además, que esto es algo que además está, de hecho, en el acuerdo entre Junts y el Partido Socialista. Y creo que no es caprichosa esa intención por una razón. No olvidemos que en los momentos más duros del proceso hubo cerca de la mitad de la población catalana que defendía la desobediencia a las leyes españolas, que defendía no acatar el ordenamiento jurídico. Eso en una sociedad democrática es tremendamente peligroso, porque claro, si se implanta en todos los ámbitos, es imposible la convivencia civilizada si no se acatan las leyes, sin perjuicio de que se puedan modificar, se puedan reformar, pero que los dirigentes independentistas hayan dado el paso de apostar por reclamar transformaciones, pero siempre desde el margen del ordenamiento jurídico, que ese sea el objetivo de las medidas de gracia, creo que es un objetivo razonable, comprensible y que puede tener elementos positivos en la convivencia ciudadana. Sin duda es un avance, sí. También hay que decirlo en términos políticos, y esto creo que es importante. Sí. Ha habido precedentes de la amnistía, esto se habla poco, pero me interesa particularmente la del 1977, porque se señala, pues, de hecho incluso hay enfados un poco con esto, ¿no? Por ejemplo, las asociaciones de memoria suelen denunciar un poco esta ley porque señalan que impide juzgar delitos con intencionalidad política, ¿no? Y sin embargo, parece que nadie la cuestiona de alguna manera y sirvió para esa transición entre lo que fue la dictadura y ya luego el momento ya del 78 y la entrada en la democracia. ¿Cómo valoramos esa ley y en qué se diferenciaría de esta? Porque creo que es importante hacer este vínculo con los precedentes históricos. El problema de la ley de amnistía de 1977 no es que se acordaran medidas de gracia o de olvido, ¿no? Por decirlo en los términos que estamos dialogando. El problema es que se amnistiaron delitos gravísimos que no deberían ser amnistiados. Ese es el problema de esa ley. Precisamente el Estado español ha suscrito toda una serie de acuerdos internacionales en los que se dice lo que indican muchos tribunales internacionales, que los crímenes contra la humanidad no pueden ser perdonados. Y lo grave de la ley de amnistía del 77 y de cómo ha sido interpretada es que permite el olvido de delitos que son contrarios al derecho internacional de los derechos humanos. Esto obviamente no ocurriría con la ley de amnistía que afecta al procés, pero sí que ocurrió con la ley del 77. Y por eso creo que es una ley muy criticable y muy cuestionable. No porque perdonara determinados delitos, que perdona, sino por otros que no deberían ser perdonables de ninguna de las maneras. Yo creo que además es criticable la interpretación que han hecho algunos tribunales españoles en la medida en la que suponen pasar página contra delitos que son imprescriptibles y que no son amnistiables. Como lo que mencionabas, esa sería la gran diferencia, digamos, entre la ley del 77 y la ley que podía aprobarse ahora. Muy importante ponerlo sobre la mesa. Sí. Pienso en más precedentes, pienso por ejemplo en las amnistías fiscales, que esto también son amnistías
sobre las cuales se ha hablado relativamente poco. No han tenido ni la mitad de la atención mediática que tiene, por ejemplo, la ley de amnistía que recién hemos conocido. 2 durante el gobierno de Felipe González, en el 84 y el 91. Una en el gobierno de Mariano Rajoy en el 2012, que de hecho fue declarada nula por el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que hace que esas amnistías, que sería una especie de, corrígeme si me equivoco, olvido, ¿no? De que algunos defraudaron, ¿no? Hacienda, pues, ¿cuál es la diferencia y por qué esas no generaron el tipo de, pues, revolución político y social que están generando esta ley de amnistía? Yo creo que hay que relacionar lo que apunta sobre la amnistía fiscal con otras medidas de gracia, claramente, como los indultos, que parece que los hemos olvidado. Y me parece que precisamente ahora es cuando no podemos olvidar determinadas medidas de gracia que se han acordado en este país, porque son un elemento de referencia importantísimo para saber de qué estamos hablando y hasta dónde puede llegar el perdón o el olvido. Es dudoso que podamos calificar las amnistías fiscales como leyes de amnistía, aunque popularmente se las llame amnistías fiscales. Son también medidas que excluyen de pena a cambio de situaciones de regularización, pero que sin duda suponen, por un lado, un trato de favor y suponen una desigualdad en la aplicación de la ley, eso no cabe duda. Pero es que lo mismo podemos explicar de los indultos y creo que hay que relacionarlo obligatoriamente. Porque se dice, es que la amnistía del procés supone una desigualdad en la aplicación de la ley y también supone una limitación en la actuación de los tribunales. Y eso es cierto, sin ninguna duda. Si se aprueba la ley de amnistía, va a pasar eso. Hay gente que va a cumplir las condenas y otras personas, en este caso las del procés, que no cumplirían ningún tipo de condena. Pero es que eso es lo que pasa exactamente con los indultos. Pasa exactamente lo mismo. En nuestro país, en las últimas décadas, se ha indultado a miles de personas por delitos gravísimos. Se ha indultado a golpistas, se ha indultado a torturadores, se ha indultado a corruptos. En nuestro país, por corrupción se ha indultado hasta 11 veces más que otro tipo de delitos, con tratos de favor evidentes. Se ha indultado a condenados por terrorismo de Estado con muchas muertes a sus espaldas. Pues claro, uno puede preguntarse con toda la razón, oiga, yo por hurtar una cartera tengo que cumplir mi pena y todos estos por terrorismo de Estado con un montón de muertes, golpistas, torturadores, ¿estos por qué no cumplen sus condenas? Pues porque el indulto y el derecho de gracia en su conjunto están en la Constitución. Y podemos discutir el alcance del derecho de gracia, pero creo que en nuestro país nadie ha afirmado que los indultos sean inconstitucionales como figura jurídica. Y precisamente el derecho de gracia está en la Constitución y es lo que limita la actuación judicial. Los jueces no tenemos bula tampoco para estar por encima de las leyes. La Constitución dice expresamente en el artículo 117 que los jueces estamos sometidos al imperio de la ley. Por tanto, si hay una ley que regula los indultos y ahora hay una ley que regula una amnistía, los jueces también estamos sometidos a esas leyes como expresión de la voluntad popular. Por eso creo que es importante remarcar que a mí me resulta llamativo que cuando hubo tantos tratos desiguales en la aplicación de la ley, incluso con delitos gravísimos, obviamente mucho más graves que los que afectan al proceso, nadie pareció recordar que eso suponía una desigualdad ante la ley, ni que imposibilitaba que una sentencia judicial se llevara a cabo. Y por eso, claro, me resulta llamativo que ahora se diga con tanta alegría que esto es tan desigual, ¿no? O que limita la actuación judicial y que nos hayamos olvidado de décadas de aplicación del derecho de gracia. Si no queremos que haya derecho de gracia, es muy sencillo. Se reforma la Constitución y se prohíbe expresamente el derecho de gracia. Si lo prohíbe la Constitución, ya no se puede indultar a nadie. Que incluiría los indultos, claro, amnistía, todas las formas. Pero yo veo a dirigentes de partidos concretos que han indultado a mansalva a centenares, a veces a miles en un solo día, y que ahora hablan de una desigualdad en la aplicación de la ley. Si no se quiere no haber hecho todo lo que se ha indultado y que se plantee una prohibición del derecho de gracia en la Constitución. Claro, o sea, sería la vía, digamos. Justo pensando en estos argumentos en contra de la amnistía, tenía pensado esto un poco, jugar a ser yo un poco la abogada del diablo, en este caso. Estar yo muy en contra de la amnistía. Y entonces replicar estos argumentos que se suelen decir. Y de hecho, el primero de ellos era el de la desigualdad, que es uno que utilizan, como hemos visto, pues también en las manifestaciones que se han convocado en Madrid, pero también fuera, en contra de la amnistía, que dicen, nosotros estamos a favor de la igualdad de los españoles. Ese es como el gran lema. Y esta amnistía claramente evita esto,
genera una desigualdad por lo que estabas comentando. El caso concreto además que dicen es que muchas veces en el caso de si alguien ha cometido malversación o sedición, pero no en el contexto del procés, está arruinado, esa persona tiene que cumplir condena. Pero en cambio, si lo has cometido en el contexto del procés, se olvida tu pena. Un poco lo que señalabas. Estamos aceptando entonces que esa desigualdad existe, pero estamos aceptando de alguna manera que existe porque existen unas medidas de gracia. Entonces, la vía sería eliminar del todo las medidas de gracia en una reforma constitucional. ¿Te parece que es siquiera viable que eso se haga? Me veo muy difícil que haya una reforma constitucional para esto. Pero a propósito de lo que apuntas, el Tribunal Constitucional ha dicho muy reiteradamente, con razón, que el principio de igualdad no consiste en tratar todas las situaciones exactamente iguales, porque en ese caso todo el mundo tendría que pagar a Hacienda la misma cantidad, sino en tratar de manera igual las situaciones iguales y de manera desigual las situaciones desiguales. Los delitos vinculados al proceso forman parte de una situación muy excepcional, de un estado político en el cual se planteó unilateralmente una declaración de independencia y que no son equiparables a muchas otras situaciones y por tanto pueden tener respuestas también de tipo desigual. Y me parece que esto es importante entenderlo. Si se acuerda una medida de gracia que supone una desigualdad es por razones de interés público que justifican que en su conjunto el país vaya a ir a mejor, por entenderlo de alguna manera. Los indultos a Junqueras y otros dirigentes independentistas efectivamente suponen una desigualdad. Pero se acuerdan porque se cree que esto va a pacificar la situación en Cataluña, va a mejorar el funcionamiento de las instituciones y va a normalizar la vida ciudadana. Y esto puede no existir en otras situaciones. Y por ello en otras situaciones no se aplica una medida de gracia, porque se cree que aplicarlas no aportaría ningún bien al conjunto del país. Y en todo caso yo creo que es muy importante remarcar que el delito de malversación del procés no es un delito de corrupción, al contrario de lo que alguna gente dice, eso no es cierto. No es un delito vinculado a una situación de enriquecimiento, porque ahí no hay enriquecimiento, ahí lo que hay es desobediencia institucional y política, que es algo diferente del enriquecimiento. Si el referéndum del proceso hubiera estado autorizado, no habría malversación, simplemente el gobierno autonómico catalán, la Generalitat, habría dispuesto de toda una serie de presupuestos para hacer un referéndum. Pero no hay enriquecimiento por gastar ese dinero, es algo diferente. Y esto es lo que puede justificar que haya una medida de gracia, si se considera, como sí se dice en el preámbulo de la proposición de ley de amnistía, que esto puede suponer un bien mayor que se cumplan, digamos, los procesos y que haya condenas, porque puede generar que en Cataluña la situación sea más positiva. Claro, y eso es el interés general, en principio, ¿no? Respondería esto. Otro argumento de abogada del diablo que va en la línea de lo que habías mencionado ya. Se supone que una amnistía es una medida excepcional. Al ser una medida excepcional, debería ser utilizada en casos excepcionales. Por ejemplo, en las transiciones de una dictadura hacia una democracia. Asumir en este momento que puede haber una amnistía es casi decir que no vivimos en democracia. ¿Cómo es posible que se acepte eso si es que en este momento se supone que vivimos en una democracia constituida de muchísimas décadas y entonces no tendría cabida una amnistía? Ese es el argumento. ¿Cómo responderías? El argumento parte de una premisa falsa, que es decir que las amnistías únicamente se realizan cuando hay un tránsito de una dictadura a una democracia. Es que eso no es cierto. Podemos ver en el derecho comparado europeo. Para empezar, estos que dicen que aprobar una ley de amnistía es ir a una dictadura o que ataca al Estado del Derecho, pues en ese caso las democracias más avanzadas europeas serían dictaduras o no tendrían Estado de Derecho, porque prácticamente todas tienen regulaciones en materia de amnistía. Las tienen los países vecinos a España. Francia y Portugal han aprobado amnistías en las últimas décadas. Y no en situaciones de tránsito de una dictadura a una democracia, sino en plena democracia. La figura de la amnistía está presente en los ordenamientos o ha sido aplicada en Alemania, Italia, Países Bajos, Suiza, Reino Unido y otros países europeos. La premisa es falsa. Se puede ver con un ejemplo muy claro. En Portugal, en julio, se aprobó una ley de amnistía para archivar los procedimientos penales por delitos menos graves a los jóvenes que tienen menos de 30 años. Es una desigualdad ante la ley.
un señor que tiene 35 años o una señora han cometido un delito, dice, oye, ¿yo por qué tengo que cumplir la condena y el que tiene 22 se la amnistía? Pues porque es una apuesta legislativa de interés general de dar una segunda oportunidad a la gente más joven, que tiene habitualmente más dificultades de inclusión social, que vive más situaciones de marginación en supuestos de delitos menos graves, no en todos los delitos, en delitos menos graves. Es una manera de fortalecer el Estado social, esto que consideró el legislador. Esto no tiene nada que ver con una dictadura, ni con esto fue en julio de 2023, ni con el paso de un régimen autoritario a una democracia. Es una posibilidad que tiene el legislador, que existe en los países europeos democráticos y que si nosotros renunciamos a ella, bueno, nos apartamos de las democracias europeas y nunca podríamos acordar una medida como la que es en Portugal, que puede ser discutible o no, pero es evidente que también puede tener elementos positivos de favorecer la inserción social y el desarrollo de la personalidad de la gente más joven. A mí lo que me parece inaceptable es que si una medida como la de Portugal, alguien crea que puede ser positiva, que por fobia a los independentistas catalanes digan, no, es que en España eso nunca podrá hacerse porque a mí me caen muy mal los independentistas catalanes. Otra cosa es que la amnistía del procés puede ser constitucional o no, que es otro debate. Pero yo creo que la premisa general es que la figura de la amnistía puede ser perfectamente compatible con la Constitución. Mi opinión es que lo es y además creo que es muy probable que sea convalidada por el Tribunal Constitucional. Creo que este es un detalle clave. Se puede debatir sobre una ley concreta, podemos estar a favor o en contra, pero eso es una cosa muy distinta a decir que es inconstitucional, que creo que es una de las cosas que tiene que quedarnos clara, yo creo, la gente que nos está viendo, que la constitucionalidad o no de algo no significa decir que es constitucional que estés de acuerdo. Pues perfectamente decir, es constitucional, no me gusta, pero claro que está dentro de la Constitución, que puede existir una ley como esta, un poco en la línea de lo que vamos hablando. Una cosa que se señala también, se suele decir mucho, es que como en la ley del 77, se señala claramente que la aplicación de la ley de amnistía corresponde exclusivamente a jueces, tribunales, autoridades judiciales, por tanto, se concluye que esta ley, también la de amnistía, para ser aplicada tiene que estar dentro de las facultades del Poder Judicial y que el Ejecutivo no tendría que intervenir. ¿Esto es así? Es así, pero la proposición de ley lo regula en ese sentido. Son los tribunales, caso por caso, los que deben interpretar si el contenido normativo de la ley de amnistía les debe llevar a archivar los procedimientos y adoptar todas las medidas que se indican, pero esto ha sido así también en la ley del 77. Han sido los tribunales caso por caso los que han ido archivando procedimientos, los han ido dejando sin efecto. Obviamente hay un margen de interpretación judicial. Eso no significa, claro, que un juez puede decidir libremente si amnistía o no amnistía. La ley explica en qué supuestos se debe dejar sin efecto los procedimientos penales, cuáles son los delitos, cuáles son los hechos concretos y cuáles son las exclusiones que no entrarían en ese ámbito. Pero serán los tribunales los que decidan, incluso con la posibilidad de plantear cuestiones ante el Tribunal Constitucional o ante la jurisdicción europea. De hecho, esto me parece interesante porque alguien cree que está como, es que no hay mucha información en términos mediáticos y en lenguaje simple de a quiénes abarca y a quiénes excluye incluso esta ley de amnistía. Pero en realidad hay una cosa que dice claramente y expresamente, es que no habrá represalias ni criminalización, por ejemplo, ¿no?, de quienes intervinieron en defensa del orden público. ¿A quién se refiere en ese supuesto? Yo creo que uno de los elementos positivos de la proposición de ley, para evitar que sea arbitraria, que, como decía, yo creo que la figura jurídica de amnistía es constitucional, pero la ley concreta podía tener elementos arbitrarios que dificultaran que esa ley concreta no fuera admitida por el Tribunal Constitucional. Y creo que hace un esfuerzo, por un lado, de inclusión y, por otro lado, también hace un esfuerzo de no extensión, hace un esfuerzo restrictivo. Y lo explico porque quieres que todo sea muy claro y comprensible. El esfuerzo de inclusión es que intenta incorporar a todos aquellos que intervienen en el proceso con consecuencias penales. Y por esto implica a miembros de las fuerzas de seguridad, implica a ciudadanos que participaron en protestas, a funcionarios públicos, por ejemplo, docentes que participaron en la gestión del referéndum, a políticos y a dirigentes de todo tipo. Digamos que están todos, y esto es importante, porque dejar fuera
a personas que estuvieran implicados en todo el conflicto del proceso, podía dar una imagen de favoritismo, de partidismo y de enfoque arbitrario. Y por otro lado, hace un esfuerzo restrictivo y de no extensión, que yo creo que también es muy positivo, para meter ahí, entre los beneficiarios, digamos, por la amnistía, solo a quienes tienen conexión con el proceso. Y excluir casos de corrupción política. Se había comentado que se entraría en casos de la familia de Jordi Pujol o de otros dirigentes independentistas. Y queda claro con la lectura de la proposición de ley que los casos de corrupción política no van a poder ser amnistiados, porque eso sí que puede ser arbitrario. Aprovechar con una ley de amnistía, mira, aprovecho y ahora meto a todos mis amigos, ¿no? Para que se beneficien, ¿no? de la medida de gracia. Esto sí que podría ser arbitrario, y yo creo que en este ámbito la proposición de ley acierta para no incorporar lo que, según la rumorología, podía haber acabado ahí. Y de hecho, hablamos antes también de un tema que se suele decir mucho, y es que se está vulnerando la separación de poderes con esta ley. En un hilo largo, extenso, que he revisado en tus redes sociales, mencionas que en efecto, pues sí, hay un momento en el que eso se vulnera, pero que siempre está dentro de una excepcionalidad derivada de la Constitución. ¿Nos explicarías esto en simple? ¿Cómo es que se vulnera esta separación y cómo es que esto está avalado por la Constitución española? Porque la Constitución configura la separación de poderes de una forma concreta. Podía hacerlo de otra, pero pone límites a todos los poderes. Y un límite que se nos pone a los jueces es el derecho de gracia. Yo, por ejemplo, puedo condenar a un ciudadano y la Constitución dice que es materia de exclusividad judicial juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Es decir, que por un lado la Constitución dice que yo como juez puedo hacer que se cumpla una condena, pero la Constitución al mismo tiempo también me limita a mí como juez y a todos los jueces de este país, porque dice que se podrá ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley. Y la ley dice que se pueden acordar indultos. Por eso, si una persona que yo he condenado es indultada por el gobierno, yo no puedo hacer que se cumpla esa pena. Es decir, dicto la sentencia, pero luego no puedo hacer cumplir esa condena, porque mi poder no es ilimitado. Igual que el de todos los jueces que han actuado en el campo del proceso, está limitado por lo que dicen las leyes. Y esa es la configuración que ha hecho la Constitución. Hay separación de poderes, pero limitada por lo que puedan decir las leyes. Y las leyes en materia de derecho de gracia son las que pueden acotar el ámbito de extensión de lo que podemos hacer los jueces. Es un detalle porque a veces parece que los jueces tienen como muchísimo poder ilimitado. Ilimitado no, claro, pero estamos sometidos al imperio de la ley. Esa es la frase literal de la Constitución. Claro, y esto es importante apuntarlo. Antes de entrar ya a algunas valoraciones un poco más políticas, porque aprovecho que te tengo aquí, sí preguntaría lo siguiente, volviendo a la idea de que la amnistía es una medida excepcional. ¿Hasta qué punto fue también o sigue siendo excepcional lo que ocurrió en el contexto del proceso? Porque esto no se le da la vuelta a esa pregunta. Si la amnistía es una medida excepcional, ¿será porque a lo mejor la situación fue una situación excepcional o sigue siendo una situación excepcional, como lo queramos ver? ¿Estarías de acuerdo, incluso en términos jurídicos, de que hubo un momento de excepcionalidad que se mantiene y que de alguna manera se empieza a poner fin con esta ley de amnistía? Sin duda ninguna, el proceso fue un periodo excepcional en la vida de nuestro país. Algunos juristas consideran con razón que ha sido la mayor crisis constitucional, ¿no? El mayor conflicto entre instituciones. No olvidemos que ha habido la presidenta del Parlamento, varios consellers, dirigentes de los principales partidos catalanes, está fuera del país el propio Puigdemont, que es el que era presidente de la Generalitat en aquellos momentos. No hay equivalentes en la historia democrática de nuestro país desde 1978, de que se aprobó la Constitución. Y claro, esto explica también que se puedan acordar medidas de tipo excepcional. Yo he dicho que en las democracias europeas está presente la figura jurídica de la amnistía, pero no se aprueba una amnistía todas las semanas en esos países, ni todos los meses, ni todos los años. Son figuras muy excepcionales que se acuerdan en momentos concretos y con una finalidad de interés público muy fuerte que debe estar muy motivada. De hecho, en España, desde que se aprobó la Constitución, es la primera vez que se plantea aprobar una ley de amnistía. No, más allá del debate sobre si es constitucional o no,
se podía haber planteado y que se hubiera abierto ese debate hace 10, hace 20, hace 30 años, pero nunca ha llegado a plantearse, precisamente porque únicamente ha surgido el debate ante un contexto tremendamente excepcional como fue el proceso. Como fue el proceso, y ahí vinculo un poco con lo que está haciendo también ahora mismo. Ya hay gobierno, ya tenemos una legislatura iniciada, parece que todo va encaminándose, hubo investidura, ya tenemos gobiernos, ya lo conocemos. Pero muchas veces parece que todo el tema en contra de la ley de amnistía obviamente no tiene que ver con el contenido jurídico que hemos estado hablando aquí buen rato, sino más bien con el halo político. El presidente Pedro Sánchez, pero también el Partido Socialista, ha hecho un cambio de opinión política y jurídica. Pasaron de decir la amnistía no es constitucional a la amnistía es una figura constitucional y a demostrarlo en esta ley que han registrado. ¿Hasta qué punto ese cambio de opinión de alguna manera resta legitimidad no solo a esta ley, sino a cualquier ley de amnistía que pudiera ocurrir, y es lo que estaría motivando la pulsión social en este momento? Ese es un elemento que puede contener datos sobre posible arbitrariedad. Digamos que es indiscutible que la ley de amnistía ha estado en el paquete de negociación de un acuerdo de investidura y que pueda haber beneficiarios de la amnistía que coinciden con los que la han decidido. Es una cuestión sobre la que muy probablemente el Tribunal Constitucional va a tener que pronunciarse. Si esto es suficiente para limitar de una manera relevante el interés público, que sin duda también existe. Es decir, esto es así, pero al mismo tiempo también hay un interés público que no se puede negar que existe, aunque se esté en desacuerdo. Hay quien puede considerar que esto no es bueno para Cataluña, que esto va a empeorar la situación, pero desde el otro ángulo hay personas que dicen que sí, desde razonamientos que también son de interés público. Mi impresión es que estos argumentos también pueden ser cuestionables, porque cuando se va a constituir un nuevo gobierno y hay unos pactos de investidura, es lógico que haya también acuerdos sobre los temas más importantes del país. Creo que es poco opinable que la situación de Cataluña es uno de los principales problemas del país. Y por ello, si se va a optar por una línea dura contra el independentismo catalán o se va a optar por un discurso de conciliación y acuerdos de normalización política, esto es lógico que se discuta al principio de una legislatura y que se llegue a acuerdos en este sentido. Por eso a mí no me parece sorprendente que el acuerdo de investidura esté relacionado con que se impulse una ley de amnistía, porque un acuerdo para 4 años o para el tiempo que proceda afecta a los principales problemas del país y en ese paquete de conjunto puede estar perfectamente que la situación de Cataluña se va a normalizar a través de medidas de gracia. Cuestión diferente es, digamos, la de la coherencia, digamos, de los políticos. Es una cuestión que se debe valorar en el ámbito político, eso no es una cuestión jurídica. Lo que parece probable pensar es que quizás el Partido Socialista, con mayoría absoluta, es posible que no hubiera impulsado esta medida. Pero en una situación en la que se requiere de un pacto de gobernabilidad, si creen que no es una medida absolutamente contraria a su ideario, que se haya podido llegar a una serie de acuerdos. Un partido, cuando tiene mayoría absoluta, puede desplegar sin límites todo su programa electoral. Cuando no se tiene mayoría absoluta, obviamente es cuando todo el mundo tiene que ceder en algunas cosas e incluir cosas que no estaban en su programa electoral. Esa es la esencia de un gobierno de coalición, que se tiene que hacer con concesiones hasta donde uno crea. Uno puede decir, es que para el Partido Socialista esta concesión debería haber sido inaceptable. Puede serlo o puede no ser inaceptable. Es una cuestión de tipo político que se debe valorar. Se ha valorado que, aunque se considerara en el pasado que no era oportuna, tampoco choca frontalmente con el conjunto del programa electoral y con el ideario que se mantenía. En todo caso, esto no es una cuestión jurídica, claro, sino que es una cuestión de tipo político. De hecho, yo pongo un ejemplo, cuando se acordaron en 2021 los indultos a Junqueras y otros dirigentes independentistas, eso no estaba en ningún programa electoral. Hubo críticas durísimas. También se dijo que íbamos a una dictadura, que era el fin de la democracia, del Estado de Derecho. Lo cierto es que las instituciones han seguido funcionando desde 2021 perfectamente, con separación de poderes, con sistema democrático. En julio del 23 hubo unas elecciones. La ciudadanía pudo opinar libremente sobre si esa línea de acordar medidas de gracia
era positiva o era negativa. Si quienes están en contra de las medidas de gracia hoy tuvieran mayoría en el Parlamento, es evidente que jamás se podía aprobar una ley de amnistía. La ciudadanía libremente parece que dio mayoría parlamentaria a quienes pensaban lo contrario. Yo creo que hay que respetar el resultado de las elecciones. Pueden gustar, pueden no gustar. Puede haber coherencia o puede haber incoherencia en las posturas de los partidos, pero esto es una cuestión política y en última instancia es la ciudadanía, las urnas, la que tiene el poder de decidir. Sin duda ha habido también algunas valoraciones, ya no tanto sobre la ley de amnistía como también fue sobre el acuerdo entre el Partido Socialista y Junts, que fue, digamos, el acuerdo más importante, digamos, ¿no?, en este contexto del que estamos hablando. Y te iba a hacer una pregunta directa sobre una de las palabras que aparece en este acuerdo y que generó una reacción en diferentes espacios de la judicatura, si queremos, que es el término lawfare. Hay quien dice que no existe lawfare, hay quien dice que sí existe lawfare. Yo pregunto abiertamente, ¿en España existe lawfare? Bueno, sin duda en España ha habido lawfare y hay casos que son clarísimos, por ejemplo el caso de Salvador Alba, un juez que realizó toda una serie de actividades delictivas contra la entonces diputada Victoria Rosell y dañó su carrera política, como dicen los hechos probados de la sentencia. Este juez fue condenado, apartado de la judicatura y actualmente se encuentra en prisión. Mi impresión es que en el acuerdo político, que es bastante confuso y de hecho fue aclarado o corregido por el Partido Socialista, es cuál es la respuesta que se le debe dar al lawfare. Mi impresión es que la respuesta no puede ser que una comisión de investigación de un Parlamento sancione a los jueces, porque eso es inconstitucional. El artículo 76 de la Constitución dice expresamente que las comisiones de investigación no pueden afectar a resoluciones judiciales. Ahora bien, si se considera que el lawfare puede ser un problema para nuestro sistema democrático, a la vista de casos como el de Salvador Alba, lo que se debe hacer es buscar cuál debe ser la respuesta institucional. Si se considera que las condenas en el ámbito judicial no serían suficientes. Lo que no se le puede dar es soluciones constitucionalmente que no son admisibles, como parecía desprenderse del acuerdo político. De hecho, el Partido Socialista ha aclarado, y parece que los hechos luego están confirmando por las comisiones de investigación que se han pedido, se aclaró que esas comisiones no eran para sancionar a jueces en el Parlamento, sino para depurar lo ocurrido en el caso Pegasus y en el caso de la Policía Patriótica, donde hubo mandos ministeriales y policiales que pudieron haber cometido conductas de guerra institucional, o incluso de pretender llevar a espacios judiciales actuaciones delictivas. Eso sí que lo puede decidir una comisión de investigación. Lo que no puede, como decía, es corregir una sentencia o sancionar disciplinariamente a los jueces. Claro. Ahora, ¿qué ha habido lawfare en nuestro país? O sea, hay sentencias que lo dicen, no es una opinión solo personal mía, es que lo dicen resoluciones judiciales. De hecho, al hilo de eso, llegaría un poco más la pregunta. Hemos visto cómo ha habido también una apabullante participación en las últimas semanas también de diferentes espacios de la judicatura. Yo te preguntaría si crees que en España hay independencia del poder judicial del poder político. A ver, en nuestro país existe separación de poderes, y yo creo que muy marcada en la base de la judicatura. Otra cosa es que puedan gustar más o menos las resoluciones, pero está a quien no le gusta una sentencia la vía del recurso, y a quien desconfía del sistema judicial español incluso tenemos una instancia superior que es la jurisdicción europea. Creo que ese es el sistema judicial que tenemos, que se adapta a los estándares de otros países democráticos. El problema principal de nuestra judicatura está en la cúpula judicial. Está en el Consejo General del Poder Judicial, que además tiene fuertes facultades para integrar los principales tribunales del país. Con un sistema de control y de reparto entre los principales partidos políticos que ha generado situaciones absolutamente bochornosas, como la actual, en la que la cúpula judicial está caducada en funciones y más de 5 años fuera de la Constitución y del ordenamiento. Y además actuando de manera reiterada, al menos en apariencia, como correa de transmisión del principal partido de la oposición, que es el que lo está bloqueando, y además con las más variadas excusas, hasta 17 o 18 excusas consecutivas creo que hemos podido escuchar.
Esto es una situación que fuera de nuestro país causa absoluta perplejidad, que genera durísimos reproches, con toda la razón, y es una situación problemática que tenemos que solucionar, porque no solo es que el Consejo General del Poder Judicial es una institución abiertamente desprestigiada y con un enorme descrédito, sino que además extiende, desgraciadamente, este descrédito al conjunto de la judicatura, y por eso yo creo que sería muy positivo que el nuevo Parlamento que se acaba de constituir acabe resolviendo esta situación y que se constituya un nuevo Consejo General del Poder Judicial sin ninguna sospecha de parcialidad. Y al respecto de esto, porque hay también vías distintas de resolver el problema del Consejo General del Poder Judicial, que como bien decías, 5 años caducado, eso es una anomalía también en términos democráticos, pero ¿cuál sería, a tu juicio también, como en este caso como magistrado, una vía de esa resolución? Porque hay quien dice que lo que habría que hacer, que fue un Consejo General que emanó, digamos, del resultado de las urnas, hablamos del momento en el que Mariano Rajoy tenía todavía mayoría absoluta. Esto ha cambiado. Y ahora ha cambiado, diría, todavía más. Tenemos un Parlamento, pues, mucho más multicolor, si queremos, ¿no? ¿Hasta qué punto existe un mecanismo donde en verdad un Consejo General de Poder Judicial pudiera refrendarse un poco en esos sentidos, cuando sabemos que suele ser un mecanismo por el cual tanto el Partido Popular como el Partido Socialista tienen la facultad para, si ellos no se ponen de acuerdo, pues el PP en este caso, bloquear ese cambio? ¿Se podría hacer una reforma constitucional para evitar que pueda haber uno de esos dos partidos bloqueando, como ha ocurrido hasta ahora 5 años, este Consejo? Seguro que formalmente se podría hacer una reforma constitucional. Lo que ocurre es que es un procedimiento muy complicado, lento y que además requiere de mayorías cualificadas, entre las cuales puede ser difícil contar con el apoyo de quienes ahora mismo están bloqueando precisamente ese Consejo. Es posible una reforma constitucional, pero me parece muy difícil, con los datos que ahora tenemos, que se produzca esa modificación de la Constitución. Ya por terminar, porque nos has concedido un buen rato, vuelvo a la ley de amnistía para preguntar, a ver cómo lo ves tú, de mirada hacia adelante. 1, ¿cuál crees que van a ser los efectos de esta ley de amnistía, en términos jurídicos y políticos también? Y 2, ¿qué tan rápido crees que se aplique? Porque sabemos que ahora también entra la velocidad que quieran o no los mismos encargados de aplicarla, en este caso los jueces. ¿Qué tan rápido crees que se aplique y cuánto crees que puede influenciar e impactar ahora mismo en el escenario español? Mi impresión es que si se siguen los trámites que corresponde hacer, tanto en el Parlamento como en el ámbito judicial, estaríamos hablando de unos meses, quizás 5, 6, 8 meses, es difícil de cuantificar, hasta que los efectos de la amnistía se pongan en marcha, es decir, que se archiven los procedimientos penales y que las personas afectadas por estos procesos no estén ya sometidos a ninguna causa judicial. Es cierto que los distintos trámites pueden complicarse. Por un lado, en el Parlamento. ¿Y en el Senado? De hecho, se aprueba una reforma, efectivamente, en el Senado, que puede dilatar los plazos, como también tendremos que ver en el ámbito judicial cómo se interpreta la ley que finalmente se apruebe, porque ahora lo que tenemos es una proposición de ley. Tendrá que aprobarse y puede ser sometida a modificaciones. Y es previsible que, por un lado, se presenten recursos de inconstitucionalidad y, por otro lado, los tribunales, si consideran que la ley tiene elementos dudosos, pueden plantear también, los jueces y magistrados, una cuestión de inconstitucionalidad. La proposición de ley dice que eso no suspendería, el fin de las medidas cautelares, pero todo esto puede llevar a elementos interpretativos. La proposición también dice que desde que entre en vigor, desde que se publique la ley en el BOE, no pueden transcurrir más de 2 meses hasta que se acuerden todos los efectos de la amnistía. Pero es imposible fijar con exactitud plazos, pero yo creo que estaríamos hablando, en principio, si no surgen nuevas complicaciones. Lo que puede suponer, desde mi perspectiva, es que una situación de clara anomalía, porque no es normal que en una parte del territorio del país, en concreto en Cataluña, exista un clima tan enrarecido, que haya dirigentes importantes de los principales partidos que no puedan ejercer su actividad política en las instituciones porque están sometidos a inhabilitaciones, a órdenes de búsqueda de captura, que haya una situación que no permite realmente debatir sobre los problemas generales porque hay más discusión sobre el conflicto, sobre las penas, sobre las limitaciones,
que sobre cuál debe ser el encaje territorial de Cataluña en el conjunto de España. Y si existen situaciones de conflicto, que se puedan resolver dentro del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en el documento de pacto político, Junts afirma que no renuncia a que se convoque un referéndum, pero dentro del marco del ordenamiento jurídico. Los socialistas dicen que prefieren optar por profundizar en el autogobierno. Ese es el debate político. Unos partidos dicen unas cosas, otros dicen la contraria, y se puede llegar también a acuerdos en materia de referéndum, porque es cierto que nuestra Constitución puede permitir un referéndum consultivo dentro del marco del ordenamiento jurídico, siempre y cuando se llegue a pactos políticos en ese sentido. Pero eso es cambiar por completo el marco y superar la anomalía de situación que hemos tenido en los últimos años. O sea, siempre será una buena noticia pasar un poco más hacia una nueva normalidad también en ese sentido. Muchas gracias, Joaquín, por darnos este ratito y por explicar tan fácil para los comunes de los mortales, que a lo mejor no entendemos de leyes, de qué va la constitucionalidad de esta ley de amnistía. Gracias. Encantado, Laura, ha sido un placer.